Muy bien, hermanos, pues llegó el momento de estudiar la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia para continuar la serie que comenzamos la semana pasada en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Recuerden que la serie que estamos comenzando es acerca de los sermones en el libro de Hechos, es decir, vamos a observar los detalles, las características de los sermones que se predicaron en el libro de Hechos, y son varios. La primera parte del libro de Hechos se centra en el apóstol Pedro, los capítulos del 1 al 11, y luego a partir del capítulo 12 se centra en el apóstol Pablo, y es un género literario que Dios usa mucho a lo largo de las escrituras, que es la narrativa. La narrativa, el Señor la usó. Sabe que los seres humanos estamos diseñados para atender o para poner atención, especial atención a las historias. No importa qué edad tengamos, siempre nos gusta escuchar una buena historia. Por eso es que el Señor ocupó muchísima narrativa a lo largo de la palabra de Dios, a lo largo de su palabra. Y vamos entonces aquí con el libro de Hechos, en el capítulo 2. La iglesia, generalmente, cuando hablo de la iglesia en general, me refiero a la iglesia de Jesucristo por todo el mundo, tienen una duda o una confusión respecto a cuál es su labor principal, cuál es su trabajo principal. Generalmente nos vamos mucho por la cuestión social, por ayudar a los necesitados, por apoyar las minorías. Ustedes saben que en todo el mundo hay pues movimientos respecto a la pobreza, hay maneras, gente que está buscando ayudar a los que han quedado más mal parados respecto a este encierro en el que hemos estado nosotros, digamos que en el que hemos estado los últimos meses. Y entonces algunas iglesias proclaman que una de las cosas principales que la iglesia debe hacer es ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados. Y se involucran en ese tipo de movimientos sociales, movimientos eh, para ayudar a los pobres. No es que esté mal, pero esa no es una de las razones principales para la iglesia. Por otro lado, creo que recientemente en Estados Unidos, más que en otros países, pero creo que también se ha regado por todos lados este reclamo de justicia social para los grupos que han estado oprimidos, que han estado siendo menospreciados en la sociedad. En el caso de Estados Unidos, la gente morena, la gente de color negro, reclaman que han sido siempre menospreciados, y eso ha llevado a un reclamo social. Y en otros lados probablemente sean las comunidades indígenas, o incluso ahí se quieren meter las comunidades de homosexuales, gays, etcétera, para decir que son oprimidos. Y entonces algunas iglesias confunden su labor con involucrarse en esos movimientos para apoyar a las causas supuestamente oprimidas. Sin embargo, cuando nosotros vamos al libro de Hechos, encontramos que la principal actividad en que la iglesia estaba involucrada era la predicación de la palabra de Dios.
usted va a notar que cada suceso, cada evento que sucedía, cada evento relatado en el libro de Hechos, desembocaba, terminaba en una predicación de la palabra de Dios. Para eso lo usaban. Si sucedía un encarcelamiento, una persecución, milagros, etcétera, todo lo usaban para predicar la palabra de Dios. Y no es raro cuando recordamos la encomienda que Jesucristo les hizo antes de ascender, que vimos la semana pasada. El Señor les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. Ahí en el capítulo 1, versículo 4, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Y luego, más adelante, en el versículo 8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta labor de ser testigos, esa labor de contar lo que el Señor había hecho, es lo que los primeros cristianos hicieron una vez que el Espíritu Santo llegó. Así que hoy vamos a ver el primer sermón predicado por los cristianos. ¿Cuándo sucedió este sermón? ¿Cuándo fue que el primer sermón fue predicado? Fue el mismísimo día en que la iglesia nació. Es decir, noten, aquí hay algo que tenemos que observar, que lo primero que hizo la iglesia una vez que nació, recién nacida, lo primero que hizo la iglesia fue predicar. Esa es nuestra naturaleza como iglesia. En algunos círculos, incluso de los que se les llama reformados, que creemos que la salvación es por sola gracia, por fe, solo en Cristo, de acuerdo solo con las Escrituras. En algunos de estos círculos incluso se ha levantado un movimiento ahí de que dicen que la iglesia realmente su labor principal o su actividad principal son lo que le llaman los sacramentos, es decir, participar de la mesa del Señor, participar de los bautizos, y que la predicación surgió después. A lo largo de los siglos, las iglesias empezaron a agregar la predicación como una necesidad para que ciertos grupos sobresalieran sobre el resto. Particularmente hay un señor que ganó mucha influencia por todo el mundo porque sus libros parecían muy correctos, de nombre Francis Chan. Actualmente él está como muy de cerca, como muy coqueteando, digamos, con la Iglesia Católica al afirmar eso, al afirmar que la predicación de la palabra de Dios es secundario, que lo más importante son los sacramentos, como ahora le llama él. Por supuesto que no, y lo vamos a ver en este pasaje de Hechos 2. Ahora, quiero que dividamos, para motivos de la narrativa, que es parte de la naturaleza del libro de los Hechos, quiero que dividamos este acontecimiento en tres partes. La primera parte es el escenario, la segunda parte es el sermón, y la tercera parte es los resultados. La primera parte, el escenario, eso lo vamos a ver de los versículos del 1 al 13. Luego va a venir el sermón, que es, digamos que la parte medular de lo que estamos estudiando, versículos del 14 al 36, y luego los resultados del 37 al 42. Así que vamos en primer lugar con el escenario. Recuerden, el Señor Jesucristo había ascendido al cielo 40 días después de haber resucitado. Y 10 días después, los discípulos estaban ahí en Jerusalén,
obedeciendo al Señor en su orden, y es cuando sucede esto. Vean el versículo 1. Voy a leer los versículos del 1 al 4 que nos relatan la llegada del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Recuerden que el día de Pentecostés era una fiesta judía que también se le llamaba la fiesta de las primicias. Y esta fiesta, que era una de las fiestas ordenadas por Dios desde el Antiguo Testamento, se celebraba 50 días después de la Pascua. De ahí viene su nombre Pentecostés, está relacionado con la palabra 50, y es porque se celebraba 50 días después de la Pascua. Y en esa fiesta, los judíos se congregaban en Jerusalén para ofrecer sus primeros frutos. Entonces, de donde estuvieran, venían a Jerusalén y presentaban sus ofrendas al Señor. Era una fiesta nacional, había algarabía, en Jerusalén había muchísima gente debido a esa fiesta judía. Entonces, recuerden, esto como, digamos que para aclarar, a veces cuando pensamos en Pentecostés, pensamos en alguna denominación de la iglesia cristiana, o pensamos en alguna fiesta cristiana donde se invita a un grupo escandaloso, etcétera, un predicador gritón, y dice, es el Pentecostés. No, el Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. Los judíos venían a Jerusalén para ofrecer sus primicias. Y noten que el versículo 1 dicen que los cristianos estaban juntos en un mismo lugar. Más adelante dice ahí en el versículo 2 que era una casa, llenó toda la casa donde estaban sentados, y nosotros sabemos que ese lugar en donde estaban era el aposento alto, porque en el capítulo 1, versículo 13, dice que cuando entraron ahí a Jerusalén, después de que el Señor había ascendido, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. Entonces, estaban en el famosísimo aposento alto, que era probablemente el mismo lugar en donde Jesús había comido la última cena con sus discípulos, de acuerdo a Marcos 14, 14 y 15. Entonces, los discípulos que estaban obedeciendo el mandato del Señor se habían congregado allí para esperar la promesa del Padre. Y entonces, de repente, versículo 2, viene un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, es decir, una especie de tormenta que llena toda la casa. No es claro si lo que llenó toda la casa es ese ruido o si lo que llenó toda la casa fue un viento. Lo que dice es que, versículo 2 dice que vino un ruido, y el ruido era como de ráfaga de viento y llenó la casa. Al parecer se trata del ruido. El ruido aquel retumbó por toda la casa, y versículo 13 aparecieron pequeñas lenguas, pequeños flamas, digamos, de fuego ahí sobre los hermanos que estaban en ellos. Y versículo 4 dice que todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Todos, cada uno de los que estaban allí comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, cuando habla o cuando se dice aquí de otras lenguas, se refiere a idiomas que existían, a idiomas reales que existían. Como notaremos más adelante, la gente que se congregó los escuchaba hablar y les entendían. Es decir, si para hablar de lenguas que nosotros conocemos hoy en día, si hubiera chinos o franceses o rusos o de algún país de África, o qué sé yo, alemanes, que estaban ahí en ese lugar,
solamente para poner un ejemplo de idiomas que conocemos, les hubieran entendido en su propio idioma. No se trataba allí, cuando dice que hablaron otras lenguas, no se trataba de sonidos ininteligibles, inentendibles, aleatorios, un raba, 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 sino eran realmente idiomas. Y además había un mensaje más adelante en el versículo 11, dice, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Había un mensaje, había algo que se estaba transmitiendo. No era solamente ahí ruidos ininteligibles. Entonces, con esa llegada del Espíritu Santo sobre la iglesia o sobre los creyentes, se marcó el inicio de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no existía antes, sino que eso es justamente lo que lo está marcando, la llegada del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, los creyentes fueron transformados. Hacía 50 días que se habían escondido, hacía 50 días que le habían negado, hacía 50 días que se habían encerrado por miedo a la persecución, a la muerte. Hacía 50 días que había pasado eso, pero ahora que el Espíritu Santo ha llegado, ellos son transformados en otras personas. Su interior es cambiado por completo y ahora son discípulos fieles, son discípulos que cumplen lo que el Señor les había ordenado. Ahora vamos a la siguiente parte, versículos del 5 al 13, en donde, acuérdense, estamos aquí hablando del escenario para el primer sermón. El versículo del 5 al 13 nos relata la respuesta de los judíos que estaban en Jerusalén. Ahí, versículo, voy a leerlo, dice, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Probablemente para algunos, yo no sé si para todos, pero para algunos resulta un poco raro leer ahí que dice que eran judíos procedentes de todas las naciones. Y les llama ahí hombres piadosos. Eran procedentes de todas las naciones, pero moraban en Jerusalén. Entonces, como que si eran judíos, ¿por qué venían de otras naciones? Y si venían de otras naciones, ¿por qué moraban en Jerusalén? Y por qué si eran judíos se les llama piadosos. Parece como que ya eran cristianos. No, bueno, aquí el lenguaje es un lenguaje estándar. Digamos, los judíos seguían ley, que seguían los mandamientos, que eran gente temerosa, realmente temerosa, que eran hombres, pero de otras naciones, por si usted no lo sabe, porque desde que la cautividad de los judíos se había llevado a cabo por allá del año 600 aproximadamente antes de Cristo, desde que los babilonios se habían llevado a los judíos cautivos, desde esa época los judíos se dispersaron por todo el mundo. Ya nunca fue lo mismo, para decirlo de alguna manera. Los judíos se dispersaron por todo el mundo,
había judíos viviendo en muchas regiones, algunos judíos viviendo en Roma, algunos judíos viviendo en África. De hecho, ahí en África hubo una prosperidad de judíos en los siglos previos al Nuevo Testamento. Entonces, por todos. Bueno, y eso las lenguas en donde habían a vivir de más de sí. Entonces, eh, eh, generaciones que venían, los hijos de los hijos de los hijos, empezaron a hablar las lenguas de las regiones en donde han llegado a vivir, pero aún así, en Jerusalén cada vez que lo requería la ley. Entonces, a eso se refiere cuando venían, dice que había judíos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, escuchan aquel estruendo y se pone ahí para ver qué está pasando ahí en esta casa de escuchan lengua. Lo voy a enfatizar porque a veces se piensa que esta cuestión de las lenguas es algo que alguien provoca y que tú puedes como que enredar un poco la lengua y empezar ahí a decir algo y ya estás hablando en lenguas. No, no. Lo que estamos viendo aquí es algo absolutamente sobrenatural. Es un asunto de que el Señor les dio la habilidad de hablar en lenguas que la gente que venía de todas las naciones escuchaban. Por eso, vean ahí, versículo 6, dice que cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y además, aquí viene una frase un poco despectiva que nos recuerda un poco la cultura, la mentalidad de aquel entonces, porque se preguntaban, ¿no son galileos? Estoy en el versículo 7, ¿no son galileos todos estos hablando? Esa es una frase despectiva, es una frase de desprecio, porque de la región de Galilea se decía que no, pues que no podía venir nada bueno. Era una manera de decir, son ignorantes, es gente que no tiene educación. Entonces, bueno, dicen, no son galileos todos estos hablando, ¿cómo es que hablan otras lenguas, no? Dicho de otra manera ahí con una frase popular, ¿qué cultura van a tener si nació en los matorrales, no? Si, ¿cómo van a saber, cómo van a ser cultos y saber otras lenguas si vienen de Galilea? Es despectivo. Y entonces empiezan a enumerar todas las lenguas y cada una de ellas era hablada en ese acontecimiento del aposento alto. Cada una de estas lenguas de los partos, medos, elamitas, mesopotamios, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, todas esas lenguas y dialectos se escucharon en aquella mañana en el aposento alto y se asombraron. Esa es la reacción, la respuesta. Se asombraban, estaban eh, eh, sorprendidos de lo que estaba pasando allí. Pero no todos respondieron de la misma manera, sino que otros se burlaban diciendo, están borrachos. Ahora, este es el escenario. Este es el escenario en que Pedro predicó su primer mensaje. El Espíritu Santo llegó de manera espectacular, llamó la atención de toda la gente, están expectantes, están maravillados, no saben qué significa esto, justamente en el día de Pentecostés, no saben qué está pasando y es justamente allí cuando Pedro se levanta y predica su primer mensaje. Así que vamos a la segunda parte de este pasaje, que es el sermón. Por supuesto, como ustedes pueden ver, no vamos a terminar el día de hoy, pero vamos a comenzar con la primera parte
del sermón. El sermón, como les dije, está aquí escrito de los versículos 14 al 36. Lo primero que hace Pedro en su sermón es explicar lo que está pasando, pero lo explica con las escrituras. Lo explica con las escrituras. Y aquí déjeme hacer una pequeña observación o remarcar aquí algo. Hay situaciones que el Señor nos presenta, que pone en nuestro camino. Providencialmente el Señor trabaja para presentarnos oportunidades para el Evangelio. En este caso fue todo esto que acabo de mostrar, cómo el Señor providencialmente hizo que el día que había más gente en Jerusalén, después de la Pascua, ese día que había gente de todas las naciones, ese día que estaban allí congregados los 120, fuera precisamente ese día, y de esa manera para que la atención se centrara en los apóstoles y hubiera una oportunidad para la predicación. De esa misma forma, probablemente a veces de maneras menos espectaculares, pero el Señor obra para ponernos situaciones para que seamos testigos del Evangelio, seamos testigos de Él. Pone situaciones, pone alguna enfermedad, algún amigo, alguna situación en la oficina, alguna situación en la familia, y es una oportunidad adecuada, una oportunidad que debemos aprovechar para predicar la palabra de Dios. No debemos simplemente centrarnos en que si esa situación es muy dolorosa o que si no sabemos cómo tratar con ella, sino que debemos entender que está obrando para darnos las oportunidades adecuadas para la predicación. Escuché a un hermano recientemente en una reunión de oración pedir una oración que a mí me gustó y creo que he replicado en varias ocasiones personalmente. El hermano decía, yo particularmente hablando de situación económica por esto de la pandemia, le empezó a pegar en su economía y decía el hermano, yo no le pido al Señor que esto acabe pronto, decía. Yo no le pido al Señor que esto acabe pronto. Yo le pido que acabe hasta que mi carácter sea formado como Él quiere que yo sea. Yo pido que dure lo que tenga que durar para que mi carácter sea formado. Y bueno, esto lo he replicado en el sentido de que el Señor me permita aprovechar las oportunidades que tengo en estas situaciones. Es decir, que yo sepa ser un testigo, sea con mis hijos, sea con los hermanos, sea aquí y allá, pero que el Señor nos permita aprovechar las oportunidades. Vean aquí como Pedro, versículo 14, voy a leer versículos del 14 al 21, cita las escrituras para explicar lo que está pasando. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y aquí lo cita: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
Hasta ahí la lectura. Lo primero que el apóstol hace es decirles, no están borrachos porque son las 9 de la mañana, la hora tercera del día. Son las 9 de la mañana. Y alguien dirá, bueno, pero yo he conocido borrachos incluso antes de las 9 de la mañana. ¿Cuál es ese el problema? Bueno, el asunto es que culturalmente los judíos no solían ni comer ni beber absolutamente nada antes de la hora novena. ¿Por qué? Esa era la hora de la devoción matutina, esa era la hora de la oración de la mañana, y antes de esa hora no comían ni probaban nada. Entonces, culturalmente todos así lo hacían. No era una cuestión de gustos de los que preferían, así estaban acostumbrados, por un lado. Por otro lado, hay que recordar que las bebidas alcohólicas de aquel entonces no contenían las grandes cantidades o porcentajes de alcohol que contienen hoy en día. Y para estar embriagados se requería de un tiempo considerable para poderse embriagar con el vino. Entonces, el apóstol usa esa frase de las 9 de la mañana para decirles, no es eso. Ustedes saben que no es eso, no hemos desayunado, por decirlo de alguna manera, no hemos levantado el ayuno, ellos sí, literalmente, no están embriagados. Más bien, esto es lo profetizado por el profeta Joel. Ahora, no voy a entrar aquí en detalles, no es el centro del sermón, porque ya saben, aquí luego salta aquí la curiosidad para decir, ¿cómo está eso de que vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, ancianos sueños? Versículo 18, derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces, algunas interpretaciones dicen que eso es lo que tiene que suceder el día de hoy, que hoy todo lo que acabo de leer ahí, los hijos, las hijas profetizando, los ancianos con sueños, etcétera. Sí, que eso es lo que debe caracterizar a la iglesia de hoy. No, lo que está diciendo el apóstol Pedro, citando al profeta Joel, es acerca del milenio, es acerca del tiempo en el que Jesucristo establezca su reino en esta tierra. Ahora, aquí regresamos de manera providencial, quiero decirlo y enfatizarlo, a estos asuntos escatológicos de los que hemos estado hablando en las últimas semanas, los días jueves. Es decir, hablar de los últimos días, hablar de cómo el Señor regresará, hablar del milenio, hablar de la eternidad. Aquí a lo que se está refiriendo el apóstol Pedro es a algo que sucederá en el milenio. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? No lo sabemos. No lo sabemos. Recuerden, por eso es que la escatología o el estudio de los últimos tiempos tiene varias interpretaciones, aún entre creyentes verdaderos, porque hay detalles que no sabemos. De alguna manera estamos armando un rompecabezas con piezas que se nos dan aquí y allá, y tenemos de alguna manera, sin violar los principios bíblicos, sin violar la doctrina fundamental, que llenar el rompecabezas, llenar los blancos un poquito. Y ¿cómo suceder esto en el milenio? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que nosotros vivimos en los últimos días, vivimos en lo que la Biblia llama los últimos días. ¿Por qué? Eso se inauguró con la venida de Jesucristo. Los últimos días comenzaron cuando el Mesías llegó a esta tierra. A partir de allí comenzaron los últimos días, y de acuerdo al profeta Joel, esto que está aquí profetizado es una característica de cómo seremos los creyentes en el milenio. Y luego, vean ahí, versículo 19, mostraré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, columna de humo, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre. Todo eso, otra vez,
está representando esa etapa final, esa etapa de juicio sobre la tierra, no necesariamente en el orden cronológico, simplemente lo que quiero enfatizar, está diciendo mucho más, pero lo que quiero enfatizar de lo que está diciendo el apóstol Pedro es: los días finales llegaron. Estamos en esa etapa que todo judío había comenzado, que es la llegada del Mesías, y de allí se desencadena la etapa final, digamos que el tramo final de la historia planeada por el Señor. Ellos no sabían cuánto iba a durar esa etapa final. Algunos, de hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, él pensó que él vería el rapto, que él vería, sí, bueno, ese es el rapto, que es lo que estamos esperando, porque dice: los que hayamos quedado, los que estemos vivos en el rapto de la iglesia. Ellos no sabían que iba a durar más de 2000 años, como ha durado hasta ahora, pero lo que sí sabían es que con la llegada del Mesías habían comenzado los últimos días, y que de un momento a otro el Señor regresará y traerá juicio sobre los que no creyeron. Por eso es que trae ahí, por eso es que muestra en los versículos 19 toda esa destrucción que vendrá sobre la tierra al consumarse los días, pero termina con una nota de esperanza. Ese juicio no es para todos, es solo para los que no crean. Ese juicio no es generalizado, es para la gente que se rehúse a creer. Por eso termina con el versículo 21 con una nota de esperanza. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dicho de otra manera, Pedro les está diciendo: no están borrachos. Esto es una manifestación de que los últimos días ya llegaron. Es una manifestación de que el Mesías va a regresar, ya vino, va a regresar y se va a desencadenar la destrucción sobre los incrédulos. Pero hay una esperanza: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que con esa introducción, digamos, con esa explicación de lo que está sucediendo el día de Pentecostés, es introduce ahí la necesidad de creer en Jesucristo, la necesidad de creer en Jesucristo. Entonces, cuando nosotros somos cuestionados a nuestra fe, no debemos usar otros recursos secundarios, o tratar de explicarlo conforme a nuestra capacidad, sino buscar el bíblico para explicar a la gente lo que sucede. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué el Señor permite esto? Siempre buscar el fundamento bíblico para mostrarle a la gente la necesidad de creer en Jesucristo. No darles falsas esperanzas. Una de las cosas que creo que alguna vez les he comentado es que no me gusta que a los creyentes le digan a los incrédulos ese pasaje de: todas las cosas ayudan a bien. Cuando tu vecino, que es un idólatra y que está pasando ahí por una situación difícil, que se le murió a alguien en su familia, que vayas y trates de consolarlo diciendo: todo opera para bien, todo trabaja para bien. Acuérdate, eso lo dice la Biblia. Bueno, no darles falsas esperanzas, porque ese pasaje no aplica para incrédulos. Es decirles que hay juicio, decirles que habrá destrucción. El apóstol Pedro, por eso es que mostró allí que vendría destrucción sobre la tierra, que habrá castigo, que habrá muerte eterna. Mostrarles la necesidad de creer en Cristo Jesús, y entonces introducir eh, eh, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como lo hace el apóstol Pedro enseguida. Entonces les presenta a Jesucristo en los versículos 22 al 36,
Y allí vamos a acabar. Nada más quiero tocar el primer punto. O más bien déjenme decírselos de manera general y si Dios quiere la próxima semana concluimos con esta enseñanza. Vean que les presenta todos los aspectos del Señor Jesucristo. Versículo 22, Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros. Es decir, ahí les va a presentar su vida. Les habla de la vida de Jesucristo. Los aspectos principales, los aspectos relevantes. Todo en Jesucristo es relevante, pero se tienen que saber esos detalles que son relevantes para mostrarle a los incrédulos. Entonces les habla de su vida, pero también les habla de su muerte. Versículo 23, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz y matasteis. Entonces les habla de su vida, luego les habla de su muerte, pero no se queda allí, sino que versículo 24 dice, a quien Dios resucitó. Y se queda muchísimo tiempo, o proporcionalmente, se queda mucho tiempo en el tema de la resurrección. Todo, vean, hasta el versículo 32 sigue diciendo, a este Jesús resucitó Dios. Versículo 33, su exaltación, su ascensión. Exaltado a la diestra de Dios, ha derramado esto que vosotros veis. Y luego, versículo 36, resume todo diciendo, a este que crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, les presenta a Jesucristo. Comienza diciéndoles, esto marca los últimos días y de un momento a otro vendrá la destrucción y todo aquel que no crea será condenado, pero el que crea será salvado. Y luego presenta a Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, serás salvado. Esto, hermanos, otra vez, para mostrar que la iglesia siempre ha tenido situaciones, oportunidades muy buenas, provistas por Dios providencialmente. El Señor obra, opera en esta situación, en esta economía, en esta enfermedad, en esta familia, de esta y de otra manera, para proveernos oportunidades para predicar el Evangelio. Si nosotros pensamos en Pedro, decimos, es que, ¿cuándo voy yo a ser como Pedro a predicar ante tanta gente? Si a veces a mí, para hablar a 10, 12 personas, ya estoy temblando. Bueno, cada quien conforme a su capacidad. A Pedro el Señor le concedió esta bendición, pero no a todos los apóstoles. Sinceramente, algunos de los apóstoles nunca sabemos un solo sermón de ellos, pero seguramente, de acuerdo al registro de Hechos, también predicaban probablemente de uno a uno conforme el Señor de la capacidad. El Señor provee la oportunidad, pero hay que conocer las Escrituras, hay que meditar en las Escrituras para tener la capacidad de explicar bíblicamente a la gente lo que está sucediendo, hablarles de la condenación venidera. La gente no va a tener necesidad o no va a querer buscar al Señor a menos que les presentemos la necesidad de hacerlo, la condenación eterna. Finalmente, nuestro mensaje, y de eso abundaremos si Dios quiere la próxima vez, tiene que estar centrado en nuestro Señor Jesucristo, presentarles al Salvador, al único Señor y Salvador que es Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te pedimos que como iglesia nos ayudes a aprovechar nuestras oportunidades, las maneras en que tú estás obrando en nuestros tiempos y en nuestra sociedad con los medios que tú nos has provisto para que seamos testigos fieles, que llenos de tu Espíritu Santo, que impulsados por tu Espíritu Santo, llenos de la capacidad que tu Espíritu Santo provee, seamos testigos a la gente que está a nuestro alrededor, pero no testigos débiles, sino testigos fieles, conforme a tu palabra, conforme a tu evangelio, que de acuerdo a lo que sabemos de nuestro Señor Jesucristo,
lo prediquemos para que tu nombre sea conocido, Señor. Esto es lo que tú quieres para tu iglesia y te pedimos que nos capacites para ello. En el nombre de Jesús. Amén.